Hola, estamos celebrando el Día del Libro y es emocionante estar aquí. Agradezco muchísimo a quienes estabais. eh, Creo que empiezo ahora, en todo caso estaba saludando, agradeciendo mucho a Javier Pérez Valias, a Sonia Betancor y a todos los poetas, las poetas que después van a leer por estar tramando una red, un espacio compartido en torno a las palabras, porque es un día de hoy, es un día hermoso, un día en torno a los libros como aquello que nos sostiene también, da cuenta de mayores dificultades, pero también da cuenta de las mayores posibilidades y agradezco especialmente a Vaso Roto haber publicado este libro, Fiebre y compasión de los metales, que quiero compartir un ratito esta tarde para que tenga sentido para nosotros, al menos para mí, desde luego, la alegría de que las palabras no son insustanciales, de que en ellas conocemos también nuestros límites. Sonia Betancor hablaba de los límites y yo recordaba un poema lejanísimo de los primeros que escribí, que empezaba diciendo precisamente cómo duelen los límites. Luego el resto del poema lo he perdido, olvidado, pero ese verso ha vuelto a mí al escuchar La sonrisa de Audrey Hepburn, así que los libros de alguna manera nos conforman. Julio Vélez, un poeta y profesor extraordinario que tuve en la Universidad de Salamanca, escribió un libro en el que uno de los poemas dice: los libros me han hecho un mundo al que he intentado que éste se pareciera. Ese verso me acompaña siempre. Comienzo con una lectura breve de un poema que estos días releía con el sobresalto, con la preocupación de pronto de que palabras que escribí antes de 2016 y se publicaron en ese año adquieren hoy otro significado, como si realmente no fuéramos plenamente conscientes de lo que aparece en cada libro, o esas palabras tuvieran su propio camino. Es un poema titulado El martillo y está escrito en deuda con la obra de Roberto Bolaño. Leí Los detectives salvajes, leí sobre todo 2666, la parte de las muertas, con enorme conmoción, y surgió este poema. El martillo, con Roberto Bolaño. El martillo acaricia la pared y abre un hueco valiente contra el muro del que surge en silencio una ventana. En la furia del golpe se arraciman el amor a la luz y los estambres, la redonda canción de los balones y ese clamor rojizo en las cerebras que piden ser llevadas a la boca. En la furia del golpe está también la unidad devastada en los escombros, como lienzo y tabique que el punzón rasgó para escribir el viento norte. Donde hubo un descampado, una farola casi ciega en la noche más humilde, donde ladraron perros presurosos y hay sangre seca en el muñón de un hueso, se abren paso la luz y los caballos. Para que se acompase su galope, la claridad camina a su estallido, la herida en ese muro, la ventana. Decía que me había sorprendido mucho releer este poema, porque esas ventanas son hoy otra cosa, son nuestras grandes puertas, nuestros pulmones, lo que nos permite soñar con regresar a una palabra llamada salud, una palabra que necesitamos absolutamente, ¿verdad? Colectivamente, quiero decir, en la conciencia de lo colectivo, quiero decir, en la conciencia de
de lo que significa la mayor de las vulnerabilidades, los más vulnerables. A eso me refiero, nada menos. Y además de este poema, otro que también me pareció que podía nombrar de otro modo para mí el presente es el titulado Hocico. Contra el caliente hocico de los perros se alían los rastrojos y los cables de la grúa que sueña con ser pájaro y reclamó la altura y el color. En el suburbio enferma la estrechez, ladrido que se lanza tras el viento y el nerviosismo de las lagartijas. Escapan las manadas de gacelas en la imaginación del abandono, y las radiales rompen las baldosas como si fueran cuerdas de violín, venas uncidas hasta el corazón, o el tallo de las flores que se imponen con su fuerza minúscula y tenaz al áspero enlosado de cemento. En el paisaje gris del desamparo, los niños y cacharros de los parques, piedritas y columpios de metal exigen con su amor no ser heridos. Me entusiasma la tenacidad de la naturaleza, el empuje de la vida. Estos días, mirar por la ventana es descubrir que hay mirlos, que hay milanos en Madrid. Me contaba un poeta y amigo, Neil Bliss, que de pronto hay milanos en Madrid. Pensar que está creciendo absolutamente cada árbol, ramas, amapolas lo están llenando todo. Quizá la naturaleza no nos necesita. Nosotros a ella sí, pero ella a nosotros no. Cuánto que aprender de esto que estamos viviendo. Cuánto. No quiero que se me olvide eso una vez que haya terminado esta situación de excepcionalidad. No quiero que se me olvide. Tampoco quiero que se me olviden otras palabras. La palabra caída, que significa que la dificultad esté golpeando a muchas personas, dificultades de todo tipo, y la convicción de que necesitamos que sean respuestas colectivas y hacia los más vulnerables. He pensado mucho también en quienes no han podido acompañar a sus muertos. ¿Qué tiene que ser? ¿Cómo ese dolor, ¿no? Y bueno, amigos muy cercanos que estoy ahora pensando en ellos. Y entonces, cuando cae un ángel, ¿qué ocurre cuando cae un ángel? El poema titulado Caída de los ángeles. Caída de los ángeles, traspié, guillotina que corta lo invisible y separa lo oscuro de lo oscuro, desabrimiento espuma de los días. Entre los postes del tendido eléctrico, en el cordón que une un pie con otro para que no se pierdan ni se extrañen, en el hilo tensado firmemente de cada letra opaca a su matriz, trastabillan los ángeles y pájaros. Cuando caen contra el suelo, la pluma se vuelve chispa y lágrima de luz. Carpos y metacarpos fracturados en la mano con la que el ave anota las líneas musicales que ama el viento. Los mismos huesos rotos en el ángel que ahora borronea su dolor, pero antes escribió la levedad. Sin embargo, no ceden ni se inclinan, se incorporan sin queja y se levantan. No cejan, no transigen con la historia, no aceptan el mandato de caer, de enmudecer ni el vuelo ni el lenguaje. Flauta de hueso en la que late el canto. Convencida de esa flauta de hueso en la que latimos, en la que laten aquellos que hemos amado, en la que estamos rodeados de esas personas a las que amamos y
y a las que a lo mejor no amamos y por qué no también son parte de nosotros. Como Vallejo en ese poema increíble, considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, y continuaba, ¿verdad? Y al final decía, un abrazo que más da, emocionado. Bueno, otro poeta al que leer, releer constantemente. Y voy con la pregunta acerca de la garganta. Quienes cantan, Seila Blanco, a quien tanto admiro, que canta bellísimamente, tantas otras personas que hacen de la voz un modo de cercanía inigualable. ¿Cómo conocen la palabra ronquera, verdad? Creo que todos la conocemos, aunque no tengamos sus cualidades. La palabra ronquera, la palabra asfixia, la palabra oxígeno y su dificultad cuando no llega, ¿no? Y más en esta enfermedad, esta pandemia global. El poema Ronquera, con el que voy a ir terminando, está escrito en deuda y en homenaje y en complicidad con Tomás Sánchez Santiago. Él, en su libro titulado La vida mitigada, me pareció que escribe brindándonos el conocimiento de la ronquera y de la voz, de cómo escribir la H, y si solo los mudos saben pronunciar la H, como en un texto suyo extraordinario. Entonces este poema Ronquera en deuda con él. Ronquera. Descascarilla el día su ronquera. Quien masticara estopa desgarrada, papel de estraza en que se envuelve el día, como se envuelve en lana el animal, conoce las palabras en penumbra, los desgajados del sonido. Linimento y residuo, triza, esparto que atrapa y espolea cada cuerpo para que diga en alto su canción, su vocal vulnerable y encharcada en el amor violento de la boca. No hay alfabeto que no tiemble si se mitigan los pájaros, los árboles, los hombres que atraviesa el despertar, ese tajo en la vida, hacia la vida, pero después se alzan prodigiosos y elevan el bullicio de la luz. En ella se cimbrea y nada el sol como amuleto rojo en la garganta. Quizás necesitamos tanto los libros porque con ellos las palabras son ese amuleto rojo en la garganta. De ahí bullicio, ¿no? Que viene del latín, lo que bullía sonaba para los jóvenes que estaba junto al pecho. Me imaginé entonces que el amuleto era la voz, era el lenguaje, era la música, ¿por qué no? Claro, maravilloso. El poema era todo aquello que permite que lleguemos a los demás, a las demás y ellos hasta nosotros y a lo otro, a los otros, y que sepamos que ser y estar es en comunalidad, que diría Cristina Rivera Garza, comunalidad, nada menos. Termino aquí, celebro mucho la ocasión de poder decirle a los libros, aunque sea así un ratito corto, cuánto les agradezco la compañía y la vida, toda la vida que nos entregan, a vaso roto por ponerle vida a esa vida. Y os dejo con Asunción Escribano, con todos los demás poetas que vienen después, pero ahora con Asunción Escribano. Un beso grandísimo y cuidaos mucho. Nos vemos siempre.